La exclusión de Isaac del Toro de la nómina del UAE Team Emirates para la vuelta a España en 2026 levanta más preguntas que respuestas. ¿Es este realmente un simple descanso después de una temporada extenuante o la sombra de una nueva competencia interna dentro del equipo empieza a pesar más de lo que el comunicado oficial admite? Cuando parecía que el ciclismo mexicano estaba viviendo uno de sus momentos más brillantes, Del Toro queda fuera de la lista otra vez y el ambiente se llena de señales ambiguas. Estamos viendo el inicio de otro capítulo de tensiones de liderazgo al estilo de las grandes rivalidades clásicas que marcaron época. Bienvenido a Pedal a Fondo. Los hechos son claros. Isaac del Toro, ciclista mexicano de 22 años que viene de firmar la mejor temporada de su carrera y la más importante para México en décadas, no estará en la Vuelta a España de 2026 con el UAE Team Emirates. El comunicado del equipo dirigido por el entorno de Tadej Pogačar confirmó que Del Toro no entrará en la nómina aludiendo a la necesidad de darle descanso tras su exigente participación en el Tour de Francia. No es la primera vez que esto sucede. En la edición anterior de la Vuelta, Del Toro tampoco fue seleccionado y la historia se repitió meses antes con su exclusión del Giro de Italia. La constante empieza a llamar la atención por la magnitud de sus resultados recientes. Y es que Del Toro no tuvo una temporada cualquiera, fue tercero en el Tour de Francia, convirtiéndose en el primer mexicano de la historia en subirse al podio de la Ronda Gala. Sumó además la clasificación de mejor joven y celebró victorias de etapa, así como triunfos generales en el Tour de los Emiratos Árabes y la Tirreno Adriático. No solo eso, su tercer lugar en la Strade Bianche lo consolidó como el talento emergente más visible de su generación en el pelotón internacional. Estas credenciales habrían bastado en otra época para garantizar una plaza automática en cualquier gran vuelta a la que el equipo se presentara, más aún siendo el protegido mediático que muchas estructuras buscan hoy. Sin embargo, la dirección deportiva del UAE Team Emirates insiste en que lo mejor para Del Toro es detener la marcha aquí y priorizar el reposo. En el comunicado oficial, la palabra descanso se repite casi como un mantra. No hablan de lesiones, de bajo rendimiento, ni de preparación incompleta. Solamente de cuidar al ciclista después del desgaste físico y mental del Tour. Y claro, cualquiera que haya seguido ciclismo de alta competencia sabe que el cuerpo de los grandes líderes sufre y que no todos pueden afrontar dos grandes vueltas al máximo en la misma campaña. Pero la decisión despierta más interpretaciones porque ocurre en un año en que el equipo parece estar ajustando piezas y jerarquías internas. El punto de tensión no declarado, pero presente en las conversaciones de pasillo y fuentes cercanas al equipo, tiene nombre propio: Paul Seixas. El posible arribo del corredor, cuya confirmación aún no es oficial, podría alterar el equilibrio dentro del bloque que sostiene a Pogačar y compañía. Nadie en el UAE Team Emirates ha dicho públicamente que la exclusión de Del Toro tenga relación directa con el fichaje o la negociación de Seixas. Pero lo cierto es que en la última temporada se ha sentido un cambio de ambiente alrededor de Del Toro, especialmente en lo contractual y en la gestión diaria. La versión más extendida es que la directiva prefiere evitar presiones internas y duplicidad de líderes en una gran vuelta, sobre todo si el Tour ya consumió lo mejor del mexicano en 2026. En este momento es imposible saber con datos oficiales si estamos ante un simple caso de manejo físico-estructural o si la explicación de fondo está en esa competencia emergente por el rol de jefe de fila secundario, algo que históricamente ha causado rupturas y épicas batallas a puerta cerrada en el ciclismo profesional. Justo aquí es donde el recuerdo de la tensión entre Bernard Hinault y Greg LeMond en el equipo La Vie Claire cobra más sentido que nunca para quienes hemos seguido este deporte desde hace décadas. A mediados de los años 80, Hinault, el patrón francés, 5 veces campeón del Tour, y LeMond, el joven prodigio estadounidense, convivieron bajo el mismo techo de La Vie Claire con promesas contradictorias y pactos de apoyo mutuo que nunca terminaron de cumplirse. En 1985, Hinault prometió ayudar a LeMond, pero al final la pelea interna estuvo a punto de costarles la general. En 1986 fue LeMond quien terminó por reclamar el liderazgo y a pesar de todo, Hinault intentó poner la carrera de cabeza.
Aquellas ediciones dejaron claro que en un equipo de estrellas los egos y la gestión de roles pueden ser incluso más peligrosos que los rivales de otros equipos. Viendo lo que ocurre hoy en el UAE Team Emirates, uno no puede evitar comparar. No porque Del Toro y Seikha sean aún figuras del peso, mediático o palmarés de Ginóbili, pero la esencia del dilema es la misma. ¿Cómo encajar varias ambiciones en un esquema que al final solo puede tener un líder real en cada gran vuelta? La diferencia de época está en los matices del trato mediático y contractual, ahora mucho más sofisticado y diplomático, pero el núcleo del problema, la convivencia de talentos que aspiran a lo más alto, permanece igual. Una vez más, la explicación pública de dar descanso aparece como el argumento favorito para evitar palabras mayores, pero quienes hemos visto desfilar generaciones enteras de ciclistas, sabemos leer entre líneas. Cuando un corredor de 22 años con podio en el Tour y título de mejor joven queda sistemáticamente fuera de las grandes vueltas posteriores, solo puede responder a una de dos razones: o el equipo está planificando una progresión a más largo plazo, lo cual honestamente no suele hacerse a costa de privar a un talento de este calibre de fogueo en las grandes ligas, o bien se están acomodando internamente cartas más peligrosas que las que deja ver la nota de prensa. Desde mi perspectiva, este movimiento tiene más que ver con el futuro político del UAE Team Emirates que con una necesidad genuina de proteger físicamente al Del Toro. Tal vez buscan evitar el roce de dos líderes potenciales en la vuelta en favor del clima interno, o quizá de cara al futuro se preparan para que Paul Seixas y Tadej Pogačar no tengan a un tercer integrante fuerte que complique la toma de decisiones estratégicas. El ciclismo moderno exige cada vez más control sobre los activos internos, y si algo enseñó la saga Hinault Le Mans es que los equipos que no gestionan la convivencia de estrellas acaban pagando el precio. Por supuesto, no se puede culpar al UAE Team Emirates por manejar con cautela su plantilla. Nadie quiere repetir los errores del pasado, pero tampoco parece justo frenar el desarrollo ni el protagonismo de un corredor que hoy por hoy representa el presente y probablemente el futuro del ciclismo mexicano. En México nunca habíamos tenido una figura que lograra podio en el Tour. Dejarlo fuera de la vuelta después de ese logro envía un mensaje, aunque no sea el mismo que leyeron los grandes capos del ciclismo ochentero, ni el que quieren admitir los directores de equipo detrás de un micrófono en 2026. Es justo en estos temas cuando conviene suscribirse a Pedal a fondo. Aquí no solo relatamos hechos, sino que los leemos con la lupa de quienes ya vivimos en carne propia las grandes batallas internas que cambiaron la historia de este deporte. Como cierre, lo que está pasando con Isaac Del Toro no será la última vez que veamos a un campeón joven quedarse fuera de una gran vuelta por razones no del todo deportivas. Así ha sido desde los tiempos de Hinault, Le Monde y compañía. Pero la clave no está solo en la estrategia de equipo, sino en cómo se gestiona la ambición, el relevo y el recambio generacional. El ciclismo siempre se ha jugado también en las oficinas y los autobuses, no solo en la carretera, porque la historia se repite más a menudo de lo que muchos admiten.